Hola a todos. El día de hoy mis compañeros Juliana Vargas, Eden Calle, Mari Carmen Rodríguez, Daniel Ugarte y yo, Santiago Bravo, desarrollaremos el tema del papel de la mujer en el siglo XX. Durante una tarde en el planeta Marte, Boinga y Wilkimitrixi se encontraban viendo un documental sobre la historia de la humanidad. Continuando con su campaña, iniciada en el siglo XVIII y XIX, el movimiento feminista a nivel mundial de las primeras décadas del presente siglo logró centralizarse fundamentalmente en las luchas de la obtención del derecho al voto. Asimismo, continuaban con la acción propagandista por el derecho al aborto, el divorcio, el salario igualitario y la organización sindical y societaria. Por otro lado, las inglesas Emily Pankhurst y sus hijas Sylvia y Christabel fueron las pioneras de aquel movimiento. Militantes del Women's Social and Political Union, lucharon junto a los trabajadores por elevar el nivel de la educación popular. Esto se fue expandiendo a lo largo de Europa y otros países cercanos, siendo así que el siglo XX el movimiento logró adquirir una gran fuerza y mayor peso en el continente. De esta manera, el siglo XX ha sido denominado por muchas y muchos ilustrados como el tiempo de las mujeres. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se extendió la idea de que el conflicto bélico había dado pie a la emancipación de las mujeres en casi todo el mundo. Las mujeres de los países más desarrollados pedían igualdad política y social. Además, se estipulaba que las mujeres no podían trabajar o desarrollarse profesionalmente contra la voluntad del marido. En el siglo XX, existían varios estereotipos de que las mujeres eran buenas siempre y cuando se portaban bien. Se hacían respetar, eran recatadas y pudorosas. Mientras que la mujer era considerada mala si actuaba demasiado provocativa y se dejaba seducir. Los medios de comunicación masivos difundían la imagen modelo de la mujer para orientar a otras a seguir su papel central, la reproducción y ser buena madre. El feminismo en las primeras décadas del pasado siglo progresaba, y el derecho al voto fue acordado en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Rusia. Asimismo, los derechos estaban variados de un país a otro. En Francia, por ejemplo, se legislaba contra el control de la natalidad, rechazó el derecho al voto de las mujeres y esperó hasta 1938 para eliminar la incapacidad civil de la mujer casada. Ahora hablaremos un poco más sobre estos cambios que se dieron en este periodo. A pesar de todos los avances, las mujeres no notaron una mejora en su papel social. Es decir, ellas continuaban restringidas a los hechos domésticos. Pero, ¿qué es lo que sucedió a principios del siglo XX? Las ocupaciones a las que podían acceder la mayoría de las mujeres solteras era solamente para el servicio doméstico, y el trabajo en las fábricas era netamente para las mujeres de clase baja. Además, dependiendo de la clase social, las oportunidades no eran las mismas para todas. A pesar de todo ello, en este periodo había empezado a abrirse otras opciones laborales, como por ejemplo, maestra, comadrona o enfermera. Uno de los ejemplos más resaltantes, la ley basada en el derecho romano situaba a las mujeres en clara inferioridad con respecto a los hombres, ya que ellas no estaban reconocidas como personas jurídicas y dependían del marido para poder administrar su propia vida. El siguiente punto trata del desarrollo de la mujer en el deporte. La aparición de las primeras deportistas en Europa no significó un acto de reivindicación femenina. Como consecuencia de la presencia del deporte en la sociedad, una pequeña parte empezó a ver con buenos ojos que las mujeres puedan practicar algunos deportes, pero siempre y cuando que no fuesen competitivos y que se adaptaran a las características femeninas. En el momento actual, y de forma general,
a las mujeres le quedan pocas barreras para acceder a la práctica deportiva en prácticamente todas sus modalidades. Pero no debemos olvidar algo importante, que el deporte de alto nivel es practicado por una minoría de personas que han de reunir algunos requisitos físicos imprescindibles. Para ejemplificar tal concepto, mencionaremos algunos acontecimientos importantes. Un hecho importante fue en el año 1934, en Londres. Aquí se celebraban los cuartos y últimos Juegos Femeninos, pero estos de aquí llegan a desaparecer en 1933, cuando fueron incluidas nuevas pruebas para mujeres en los Juegos Olímpicos. Otro de los hechos fue en el año 1931. Aquí se celebró el Campeonato de España de Atletismo Femenino, pero en 1933 también se celebraron los de natación, esquí, fútbol, cross, hockey y entre otros. Y el último acontecimiento importante es la natación y el tenis. Ellos agrupan a un gran número de participantes, pero generalmente las deportistas solían participar en diferentes modalidades, como por ejemplo lo hizo Manolita Pérez, campeona de 100 metros libres, que además practicaba casi todas las modalidades atléticas, carrera de vallas, lanzamiento de jabalina de disco, entre otras. O la misma Lili Álvarez, que practicaba además del tenis, en el que fue campeona de España en 1941. El sufragio es un derecho que se deriva de la misma condición de ciudadano. Debe ser universal y sin prejuicios naturales o técnicos. La condición de mujer es una limitación tradicional del siglo XIX y el siglo XX. Esto tuvo lugar al hilo del movimiento de igualación de sexos, más gráficamente denominado como feminista o de liberación de la mujer, que se adoptó con fuerza en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países europeos a fines del siglo XIX. El sufragio de las mujeres hace posible la participación del pueblo en el ejercicio del poder, esencia de la democracia, pues los ciudadanos con su voto deciden las cuestiones que se plantean, bien, como es más habitual, eligen a los representantes que van a decir día a día los asuntos públicos y a nombrar a los titulares de las demás instituciones públicas. Este fue el hecho más relevante y característico del proceso de emancipación de la mujer, largamente postergado, y este siendo uno de los sucesos más relevantes del siglo XIX. ¿Sabías que en la actualidad la humanidad sigue desarrollando la desigualdad entre las mujeres y que nada ha pasado? Sí, mira, aquí podemos observar una noticia actual de un grupo de mujeres protestando para que sus derechos se cumplan y sean respetados. 20, la ONU ha llevado a cabo una campaña llamada Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres y un futuro igualitario en el Día de la Mujer. Esto debido a que, pese a encontrarnos en el siglo XXI, aún sigue habiendo diferencias laborales entre un hombre y una mujer que impiden que aproximadamente 2.700 millones de mujeres accedan a un empleo justo. Además, una de cada 3 mujeres se encuentra actualmente padeciendo de violencia de género, por lo que aún no hay justicia para ellas. Una de las consecuencias más resaltantes del movimiento feminista en el siglo XX es que las mujeres se volvieron más conscientes de la importancia de sus derechos. Aquella lucha dio como frutos, por ejemplo, que la mujer pueda acceder a un trabajo remunerado que la llevó a desarrollar su independencia y a la búsqueda de una mejor calidad de vida en general para todas las mujeres.